Por allí no fui a rumba en Puerto Ordaz. Porque te ganaste un super premio, Le voy a contar qué es lo que sucede, que el CG Latin Magazine estaba de aniversario y bueno, hizo un concurso, ¿se recuerdan? Hizo un concurso para elegir al animador de televisión, el nuevo programa de televisión del año, es decir, muchísimos amigos y estuvo celebrando su aniversario. Y nosotros, por supuesto, mandamos a nuestra Vanessa Mora, quien estuvo por allí, y bueno, no se perdió detalle de lo que fue la celebración. De hecho, vamos a ver qué fue lo que sucedió allí y luego Vanessa nos cuenta algunos detalles. Claro. Aquí estoy, chicos, me escapé del estudio de vine para Puerto Ordaz con el equipo técnico y de producción de Las Bellas y la Bestia, porque CG Magazine está celebrando su 10º aniversario de una manera muy sexy, así que veamos de qué trata. Yalitza Hernández también se vino a Puerto Ordaz a esta mega rumba del CG Magazine. ¿Cómo estás, Yalitza? Bienvenida a Las Bellas y la Bestia. Ay, gracias. Bueno, estoy muy contenta, Vanessa. Además que he compartido con la gente maravillosa de CG Latin Magazine. Nos han recibido de verdad mucho cariño, unos detalles preciosos, cosas típicas de aquí. Y además gente que trabaja con mucho cariño, con mística, que va más allá de la noticia y que crea esa afinidad, ese cariño con el entrevistado. Ya somos amigos y estoy muy contenta de estar aquí, de verdad. ¿Te consideras un actor sexy? Mira, yo prefiero considerarme actor. Ya lo demás creo que, como lo dije en la entrevista que nos mandaron de la revista, yo creo que eso es una cosa que se quiere o no se quiere, y se proyecta o no se proyecta. Si la gente lo ve y se atreve a hacer una encuesta como esta y votar, es porque algo de eso hay, ¿no? Así que bienvenido sea. Yo he tenido la oportunidad de compartir con muchísimas mujeres del mundo del espectáculo y no del mundo del espectáculo, y dicen que Dios mío, que Carlos Cruz es el hombre ideal para ellas. Yo quisiera saber cuál es esa respuesta que tú quieres darle a estas mujeres, porque de verdad siempre me lo dices, en verdad, hablando totalmente en serio. Bueno, yo lamentablemente no tengo un corazón por departamento, porque si no yo de verdad que le alquilaría un poquito cada una, pero ya tiene dueña, ¿no? Y la nueva es esa dueña. María Eugenia es definitivamente una mujer que yo me quiero adaptar para mi casa, para que me haga comidita sana y me ponga flaquita. Bienvenida, María Eugenia. Yo sé que tú vas a hacer todo lo contrario a la comida, pero no importa. No, gracias. Pero yo te voy a decir algo, vengo en combo. Tengo 2 hijos. El que va a adoptar tiene que saber que vengo con 2 hijos. Mi casa es grande, cabemos todos, no importa, porque ni nos cocines y nos prepares esos platos fabulosos que haces de portada. La cocina Es grandísima, que no te imaginas. maravilloso, maravilloso. Y vamos a divertirnos porque vamos a poder hacer miles y miles de platos. Yo me siento muy feliz, la verdad es porque todas estas personas que lo van siguiendo a uno son los que hacen esto realidad. Uno no sabe ni cómo llegan a suceder estas cosas. Yo estoy esperando que alguien me lo aclare, por favor, porque la verdad es que muy pocas personas prueban mi comida que puedan decir, María Eugenia es la chef más sexy. Ricky, ahora que se ganó el premio, ya está vivo, ya no quiero hablar con nadie. No, me disculpa. Mira qué bonita esta chica. Felicitaciones, Enrique Cupar. Felicitaciones, Vanessa Carmona. ¿Cómo estás? Muy bien, porque no te han felicitado aquí, porque estás tú trabajando. Me autofelicito. Te felicitamos. Estoy seguro que todo el equipo de Catalina está súper orgulloso de ese premio que te has ganado y que te has llevado y que te mereces. ¿Cómo te sientes en esta oportunidad? ¿Y realmente te sientes sexy? Bueno, yo estaba evaluando eso. Yo creo que eso está en los ojos de quien los mire. Yo, bueno, voy a poner una cara sexy y usted lo diga en su casa, a ver. No, yo muy agradecido, de verdad, porque cualquier reconocimiento y además viene mezclado la labor, no solamente es algo de que es sexy, sino que viene mezclado nuestro trabajo como comentaristas de espectáculos, como presentadores de televisión, como animadores, y de verdad la satisfacción es muy grande, además que la gente de aquí de Guayana, de Puerto Ordaz nos ha tratado maravilloso. Felicitaciones, feliz aniversario y qué bonita iniciativa de parte de ustedes de brindarle pues ese apoyo tan importante a cada una de las personalidades de este país por su gran labor. ¿Cómo se sienten ustedes pues de tenernos acá, de compartir y de llevar este gran mensaje tan importante que quieren hacer con ustedes de la temática? Mira, hoy yo siempre digo que hay días en la vida en que son históricos, ¿no? Que son históricos porque siempre recordarás. Hace 10 años iniciamos a modo de folleto desplegable y hoy estamos celebrando en compañía de 5 de los más sexys, de los 28 más sexys del país. Un gran esfuerzo, una gran ilusión, un concurso en el que participó
casi, bueno, un buen porcentaje de Venezuela y dichoso pues de poder compartir, tener el privilegio de estar sentada primero aquí en esta cama con la comentarista de showbiz más sexy, porque ella no lo ha dicho, pero yo lo voy a decir. Un beso a Simón, un beso a Karina, que también estuvieron nominados como los comentaristas de showbiz más sexy, y pues bueno, un abrazo a todos quienes sintonizan a la 1 de la tarde, Las Bellas y la Bella. Hoy tú y yo somos las Bellas. Mira, pero vi que entrevistaste a Carlos Cruz, ¿no le preguntaste acerca de todo este follón que hubo con la obra de teatro? Yo no sé, vamos a ver. Sí, fue la oportunidad para preguntarte, por ahí hay un rumor, un chisme, realmente no sé, por eso te lo pregunto, me atrevo a preguntarte si es verdad que hubo una discusión entre ustedes, entre los participantes de esta pieza teatral, si es verdad pues que realmente no se llevan bien y que simplemente pues hacen su trabajo y chao, no existe ningún familiar. En todo proceso creador, bien sea televisión, bien sea teatro, bien sea cine, hay diferencias. Y se polemiza y siempre va a haber tendencias, y en este caso las han habido, pero creo que se ha dado paso a un trabajo consistente, ¿no? Porque no hace falta, honestamente, y lo digo sinceramente y abiertamente hablando, yo puedo trabajar con gente que no es amiga mía, o que no me consideran su amigo, pero soy un actor y esa es mi profesión. Entonces, mientras yo estoy en escena, soy tu hermano, tu papá, lo que tú quieras que yo sea. Lo más importante es el reto, todo, sobre todo. Claro, esa es la profesión, de eso se trata. Dios mío, Lo dijo aquí, y era verdad, si tuvieron un problemón, de verdad que si tuvieron un problemón, se fueron casi de las manos con Carlos García, Eduardo Rocco y quien los tuvo que separar fue Manuel César, de verdad, impresionante, pero lo cierto es que no sé si la obra está en cartelera, parece que no, hay gente que dice que sí, bueno, mañana se lo vamos a decir.